jóvenes, vamos a hacer la revisión de los contenidos correspondientes a la guía número 5 ya, referente al contexto de producción. Se lee el siguiente material para poder realizar la guía, tomar apuntes del contenido en el cuaderno de lenguaje, ya ahí pueden resumir algunas ideas que sean las necesarias para poder desarrollar la guía, y luego enviar las fotos al correo 2lenguaje@imaritimo.cl. Recuerden enviar el correo indicando en el asunto el nombre y el curso, ya de lo contrario no se podrá revisar su actividad. De la guía y del material que vamos a presentar a continuación es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando la época en que fue escrito. Vamos a observar las siguientes imágenes. Nos encontramos con esta imagen que dice sin miedo, que es una pared que está absolutamente rayada ahí. Las palabras evade, sin miedo, chao, entre otras. Y la otra imagen acá que pareciera ser un local comercial que está rayado absolutamente en sus cortinas metálicas. Aparece la palabra Paco, aparece un perro negro con un pañuelo rojo en el cuello. Y también aparece un carro ahí de carabineros, además de una serie de frases. Si tuviéramos que analizar estas imágenes y yo les preguntara si es que pueden reconocer el contexto en el que se realizaron, es decir, en qué contexto, en qué situación se realizaron estas imágenes, ¿podrían responderme? Claro, si nos fijamos en ellas, seguramente podrían responder si es que ponen en relación las pistas que me entregan las imágenes, como la palabra evade, que se relaciona directamente con la evasión del pago en el metro, ya ocurrió en Santiago ahí, en octubre, y desde el cual se generaron una serie de manifestaciones, ¿cierto? Y los demás símbolos que aparecen acá, por ejemplo, el mismo carro de carabineros o el perro, que está en representación también a las revueltas de la ciudadanía. Si fuera así, y lo pueden relacionar efectivamente con las movilizaciones o el contexto de producciones que se dio justamente en las movilizaciones de octubre, es porque detrás de cada producción, ya sea obra artística, cuento, novela, etc., incluso un rayado en la calle, siempre nos vamos a encontrar con pistas del contexto histórico en el que fueron creadas. Algún indicio van a tener, ¿ya? La frase va a simbolizar algo que ocurrió en cierta época o se va a relacionar en algún aspecto con lo que ocurre en un momento particular. Uno de los conceptos importantes que vamos a revisar en esta presentación es el contexto de producción, que ya es una idea, un concepto que ustedes ya han revisado en otras oportunidades también. Y el contexto de producción lo vamos a definir de la siguiente manera. Va a corresponder a todas las circunstancias que son parte de la época o contexto histórico en el que vivió el autor y que de alguna manera influenciaron en su creación literaria. Por ejemplo, acá tenemos una manera de ejemplificarlo. Ya tenemos al autor que va a influenciar su obra en cuanto, lo que dice acá arribita, en cuanto a lo que vivió, en cuanto a que forma parte él de una época específica, y eso lo va a transmitir también en su obra literaria o en su cuento o en su pintura, en su cuadro, en su creación artística, que sea. Va a incluir algunos aspectos importantes como por ejemplo la época histórica, ¿ya? Prehistoria, edad antigua, edad media, etc. Es decir, se va a ver influenciado por la época. No es lo mismo una novela realizada en la edad media que una novela realizada en la edad contemporánea. Van a diferenciarse en cuanto a cuáles son las ideas, cuáles son los temas que se abordan ahí, de qué manera se abordan, etc. El lugar geográfico también va a ser importante porque no es lo mismo, por ejemplo, escribir una novela en Rusia que escribir una novela en Japón o escribir una novela en algún país sudamericano, ¿ya? Son otras realidades, se van a ver involucrados, por ejemplo, el tema económico, el tema social, lo cultural, que forma parte específicamente de lo geográfico también. Y nos encontramos también con otro elemento importante, que es el tema de la religión. Claro, las ideas que forman parte ahí del autor
en cuanto al tema religioso, también se van a ver graficadas o se van a presentar ahí en su obra literaria. Determinantes del contexto de producción. Como lo dijimos anteriormente, se van a relacionar, por ejemplo, con los contextos históricos, ya sean, estos van a ser entendidos como, por ejemplo, los hitos sociales, históricos o económicos que ocurrieron en la época del autor. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se dice que las guerras mundiales fueron influenciadas también por esto. Las obras escritas en ese periodo de guerras mundiales también claramente fueron influenciadas por lo que ahí sucedió. Hay muchos escritos que van a tener el tema de la existencia humana, el tema de la guerra, el tema de la muerte, y que fueron escritas en esa época. Es un ejemplo claro. Biología, maneras de pensar, ¿ya? Que van a ser sociales, políticas, artísticas, culturales, filosóficas y religiosas. Por ejemplo, acá el primer elemento que tenemos, el tema del feminismo, también va a influenciar una obra literaria, si el autor, por ejemplo, es partidario o contrario al feminismo. El movimiento hippie, ¿ya? Con todo su tema de la paz y el amor. Algunas ideologías, por ejemplo, religión budista o cristiana también. Todo eso se va a ver inmerso en una obra literaria, artística, cual sea. La biografía del autor también va a ser un elemento importante que va a impregnar la obra literaria. Lo que vivió el autor, lo que pasó cuando niño, la manera de escribir que tiene, los temas que abordan se ven muy influenciados por lo que él vivió, las experiencias que tuvo. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el autor Edgar Allan Poe, bastante reconocido. Tenemos una pequeña historia. Acá dice: sus padres murieron cuando él era un niño y tuvo una vida marcada por tragedias. Y en sus producciones predomina claramente el tema del miedo y la oscuridad, porque es algo que él vivió, que era una constante en su vida. Sus obras, por ejemplo, El Cuervo, El Corazón delator, El Gato Negro, también están sumidas también en estos temas del miedo y de la oscuridad, de las muertes también. Y por otro lado tenemos a John Green, un escritor mucho más contemporáneo. Él, a diferencia de Edgar Allan Poe, fue criado por sus padres y tuvo una vida relativamente normal. Y en las producciones, por el contrario, predomina el amor y la lucha por los sueños. Sus obras más conocidas, podemos decir, son Bajo la misma estrella, Buscando Alasco, Ciudades de papel, en donde presenta una visión absolutamente distinta, contraria a lo que vemos en el escritor anterior. Vamos a ver que el momento cultural y las costumbres y hábitos de la época van a ser elementos importantes al momento de estudiar el contexto de producción. Con respecto al momento cultural, es el momento específico, los cambios culturales que se veían en ese específico momento en donde el escritor escribió. Por ejemplo, acá tenemos el tema de la llegada del cine, cambió las maneras también de escribir y de concebir la literatura. La literatura antes era mucho más descriptiva y ahora con el cine también que viene a marcar un cambio importante con respecto a la escritura, a la producción literaria. Con el cine se hacen mucho más cinematográficos también los escritos y los textos de los autores. Y las costumbres y hábitos de la época también son elementos que se van a encontrar si un lector que se acerca a la obra literaria de manera crítica, se va a encontrar algunos elementos que forman parte de las costumbres y los hábitos. Por ejemplo, y el caso, el trueque, que era en otra época bastante necesario y formaba parte de las costumbres, ¿ya? de una época especial, pueden verse inmersas en una obra literaria más del pasado que las de ahora, ¿ya? El dar el abrazo en Año Nuevo, les pongo yo acá como ejemplo, contarse con los amigos de barrio, van a ser elementos que van a entregarle algunas pistas con respecto a la época en la que se inserta la obra. Del todo lo que dijimos recién, el considerar el contexto de producción en una obra literaria va a ser fundamental para comprenderla mejor. Para eso es necesario entender cuáles son los elementos que forman parte de este contexto. Nos va a permitir a nosotros como lectores entender los temas, las situaciones, los estilos literarios que tiene un autor en particular, y vamos a poder interpretarlo mejor y hacer reflexiones respecto de la época. No es lo mismo leerlo sabiendo o teniendo conocimiento o pudiendo dilucidar cuál es el contexto de producción que hacerlo sin él. Ejemplo,
Acá tengo, por ejemplo, esta persona, Viktor Frankl, que fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, y él vivió en distintos campos de concentración nazi entre 1942 y 1945, durante 3 años, pasando hambre, miseria, desnutrición, y eso también impactó en su obra posterior, ¿ya? Y acá tengo una frase célebre de este autor, donde dice: todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante las circunstancias de elegir su propio camino. No podemos cambiar una situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afronte ese sufrimiento. Es decir, en este caso se relaciona absolutamente con lo que él vivió, en el sentido de que la actitud que tuvo para poder soportar, para poder sobrevivir durante esos 3 años en distintos campos de concentración, claramente era lo que él validaba para poder salir adelante, ¿ya? De esa manera también se van haciendo las relaciones entre el contexto de producción y lo que nosotros vemos después como obra del autor. Acá se le propone una pequeña actividad en donde deben realizarla en el cuaderno. Es breve, las respuestas son cortas y se relaciona justamente con lo que vimos recién. Dice: observa la siguiente imagen publicitaria. Acá podría haber sido una imagen publicitaria, podría haber sido un cuadro de una época, podría haber sido una pintura, un cuento, un microcuento, etc. Pero escogimos una imagen publicitaria porque podía resultar interesante también. Ahora escogimos 2, en realidad, que están relacionadas. La primera dice: enséñale desde niña, ¿ya? Hay un producto que se está promocionando que son guantes de látex Picot a proteger sus manos de las labores caseras. Hay una señora ahí vestida un vestuario quizá distinto al que podemos usar ahora, y la niña también, que lleva un vestuario bien particular con un delantal quizá de otra época, ¿ya? E incluso hay una frase que dice en la parte de abajo: si tuvo la prevención de protegerse con guantes de látex Picot, podrá en cualquier momento lucir todo el encanto femenino de sus manos. O sea, se subraya también la importancia de cuidar las manos por ser mujer. Y acá encontramos la otra imagen de gaseosa, la casera, la marca que recordará con agrado. Tenemos ya a la venta la deliciosa. Aquí sale una familia de mujeres que están de pie, una mujer mayor ya que lleva una bandeja con la gaseosa y le va a servir a un niño. ¿Qué podemos inferir ahí? Quizá es su hijo. Entonces, de acuerdo a eso, yo les hago 3 preguntas. Dice: ¿a qué época corresponde y cómo pudiste darte cuenta de eso? Acá los mismos elementos que pudimos ver al comienzo, cuando vimos las imágenes del estallido social al inicio. La idea es que ustedes puedan buscar acá también las pistas. A lo mejor el vestuario va a ser una pista para reconocer la época, a lo mejor el peinado va a ser una pista, quizá incluso la forma de la botella, ¿ya? La postura que tienen los personajes, lo que dice, ya lo verbal, lo que está escrito ahí: enséñale desde niña, ya, etc. Eso quizá me va a llevar a reconocer una época específica, estará relacionada con una época contemporánea, una época quizá de ahora más nuestra. Bien, la pregunta número 2 dice: ¿por qué razones están protagonizadas por mujeres? ¿Qué importancia tiene eso? Ahí la idea es que usted puede interpretar también a partir de las pistas. Y la número 3, ¿qué ocurriría si se utilizara esta publicidad en la actualidad? ¿Será tan válida en la actualidad poder ver el día de mañana en redes sociales o en la televisión esta publicidad? ¿Será tan válido o ya no tendría validez? ¿Ya? Ahí la idea es que ustedes pudieran interpretarlo. Bien, espero que les haya servido y que puedan trabajar sin problema. En caso de que tuvieran alguna duda, pregunta, acuden a Instagram para poder realizarla. Bien, suerte en todo.